España tiene alrededor de 47 millones de habitantes, pero la población de cerdos ronda los 53 millones. La cifra es clara, en España hay más cerdos que personas. Además, la mayoría de estos animales se crían exclusivamente para el consumo humano y en muchas ocasiones en condiciones lamentables. Este sábado hacemos un recorrido por el interior de varias de estas granjas, poniendo el foco en el consumo excesivo de carne en un país, España, en el que se triplica la ingesta recomendada de este producto. Hoy, en Noche de Reportajes, analizamos en profundidad las leyes que regulan el bienestar animal en explotaciones agrícolas, el grave impacto que generan en el medio ambiente y el uso de los animales como principal fuente de alimentación. Lo hacemos en Si los cerdos hablaran, un reportaje de Silvia Pérez. Un bebé, un mamífero que nace sin haber elegido este lugar, con un futuro arbitrario en un país occidental. Un ternero, otro mamífero que nace en un lugar que no ha elegido y con un futuro ya decidido para él, la industria cárnica. Un perro, otro mamífero de nuevo con un futuro organizado, ser animal de compañía en una familia de humanos. Estos tres mamíferos están unidos por la decisión que ha tomado el ser humano para cada uno de ellos, una especie por encima del resto, igual de mamífera, igual de animal. Es una escena habitual en nuestro día a día. El consumo de carne forma parte de la dieta mediterránea y es un producto muy demandado en los supermercados de todo el país. Sabemos de dónde procede esa carne, cómo viven los animales y en el lugar que están, si generan o no impacto en el medio ambiente. Existen dos sistemas de producción, la ganadería en extensivo, animales que pastan al aire libre en grandes extensiones de tierra, y la ganadería en intensivo, más conocida como macrogranjas. En granjas de cerdo, por ejemplo, se trata de explotaciones con más de 2.000 cerdos para engordar o más de 750 cerdas reproductoras alimentadas con piensos a base de cereales. En Canarias no existen macrogranjas, pero sí explotaciones en intensivo. Para conocer de cerca su funcionamiento, acudimos hasta el parador de las vacas en Gran Canaria. En su explotación hay en torno a 400 vacas lecheras que se encuentran divididas en varios espacios. Estos dos patios son patios de producción. Nos encontramos en el pasillo de alimentación, donde las vacas están comiendo su ración. El sistema productivo está basado en generar leche y al mismo tiempo gestar nuevos terneros. Mientras están gestando, ellas están produciendo leche, ¿vale? No es algo que no puedan hacer. Si hablamos de una novilla es una ternera, un animal que no ha parido nunca. Ahí sí que estará en un corral aparte porque ella no es productora de leche. Las vacas se rigen por un comportamiento jerárquico. Las vacas adultas, más viejitas, suelen estar encima de todas y las vacas más jovencitas suelen estar en la base de la pirámide. Con lo cual la que manda siempre es la mayor. Son muy cariñosas, duermen juntas, se acicalan unas a otras. Durante su vida en una explotación pueden llegar a tener entre 2 y 8 partos. Hay animales que tendrán un parto o dos. Sin embargo, la más viejita que tenemos aquí a día de hoy está en su 6º parto y todavía le queda vida con nosotros. Esta es la sala de ordeño, un sistema mecanizado en el que las vacas entran y van girando hasta que termina el proceso. Una pezonera se inserta las mamas y recoge toda la leche. Están alrededor de unos 6 minutos dentro de la sala de ordeño. Tenemos separados por patios animales que reciben 3 ordeños y animales que por sus características reciben 2 ordeños al día. Esta es la función de las vacas, pero cuando nace un macho, ¿qué es lo que ocurre? Se irían destinados a cebadero y posteriormente el matadero. Aproximadamente al año de vida es cuando se manda a matadero porque tiene ya una categoría para poder irse. Durante la entrevista tenemos la suerte de poder presenciar el inicio del parto de una de las vacas. A
acaba de nacer y en apenas unas horas comenzará a formar parte de la cadena productiva. Después de estar unas horas nos llevaremos nosotros al ternero y le daremos nosotros el calostro. ¿Qué supone para la vaca esa separación? Bueno, hay animales que sí pueden manifestar cierto estrés en la separación, sin embargo la mayor parte no presenta ese estrés. Pasarían aquí a la zona de los terneros con las nodrizas. Entonces ya sería la máquina la que les proporcionaría la leche y no el personal. Tenemos que ser conscientes de que la carne que llega al consumidor no es un filete, ha sido un animal. Entonces, sí es verdad que como consumidor a veces nos cegamos un poco a la realidad, pero la realidad es esta. Nosotros criamos estos animales, les cogemos muchísimo cariño y a nadie más que a nosotros nos da esa pena. Es una profesión muy bonita y a la vez muy triste. Estas imágenes que ven pertenecen al día a día de una granja de cerdos del territorio nacional. Y no es un caso puntual. Forma parte del proyecto Factoría que el fotógrafo vasco Aitor Garmendia ha retratado en 32 granjas españolas. Una cerda, digamos, en unas condiciones de vida óptimas, sin estar explotada, tendría una esperanza de vida pues, de 10, 12, 14 años. Con el sistema productivo tan intensivo que hay, a los 2 o 3 años son desechadas, una vez que tienen 4, 5, 6 partos, porque ya no son productivas, porque ya tienen problemas de fertilidad, porque dan camadas de menos lechones y evidentemente son llevadas al matadero, son hechas carne porque para eso está la industria, para ganar dinero. Su nombre es Alfonso Senovilla, veterinario y activista desde hace más de 10 años en defensa de los animales. Nos vamos hasta Talavera de la Reina en Madrid para charlar con él sobre bienestar animal. Estuve un tiempo trabajando en granjas de diferentes especies, luego por una oposición y empecé a trabajar como inspector en matadero y todo lo que había visto en granjas, lo que ves en matadero, la gente que conoces con otra mentalidad. Tuve mi primer perro, Tango, empecé a adoptar perros de la calle y cada vez veía más similitud entre los perros que yo tenía y los animales que había visto en granja o que veía en matadero, ¿no? Y a veces me preguntaba que si ambos son, tanto un animal de granja, de producción, como un perro, un animal de compañía, son capaces de sentir, de padecer dolor de la misma manera, ¿cómo podía participar en el sufrimiento de unos y querer tanto a otros, ¿no? En nuestro país, la legislación sobre bienestar animal proviene de directivas europeas. Hay un Real Decreto General, el 348 del 2000, y otros específicos para algunos animales como las gallinas ponedoras o como los cerdos en intensivo, que cuentan con el Real Decreto 1135 del año 2002. Tienen 20 años, son más de 2 décadas en las que ha cambiado muchísimo la mentalidad de la gente, ha cambiado la sociedad, pero los animales en las explotaciones se siguen rigiendo por las mismas leyes que hace más de 20 años, ¿no? Eso es inaceptable. Permite que un cerdo de 100 kilos, que es un cerdo ya bastante grande, que está casi llegando a su fase final de la producción, tenga un espacio de 0,65 metros cuadrados por animal. Imagínate una habitación de 13 metros cuadrados. Ahí meterías a 20 cerdos de 100 kilos. Y eso estaría autorizado por la ley, eso estaría permitido. Por ejemplo, las cerdas, las madres, las reproductoras, pasen prácticamente la mitad de sus vidas encerradas en jaulas, en unos recintos en los que ni siquiera puede darse la vuelta, en los que no puede girar sobre sí mismo. Otra especie, por ejemplo las gallinas, el espacio que dispone la ley para las gallinas ponedoras es de 600 centímetros cuadrados por animal. Eso es el tamaño de un folio. La ley permite que se castren lechones machos de menos de 7 días sin anestesia. Eso no tiene lógica, porque un animal de 5 o 6 días no va a sufrir. Los lechones se separan de las madres a los 28 días. Eso es antinatural. Lo más parecido que tenemos a un cerdo en estado salvaje son los jabalíes. Ninguna madre de jabalí abandona los jabatos a los 28 días. De manera natural está mucho más tiempo cuidándolo. A las cerdas les pasa lo mismo. No está preparada para que, ni los animales están preparados para abandonar la protección y el cuidado de sus madres a los 28 días. Lo que pasa es que es un sistema puramente productivo y puramente económico.
En España se sacrifican más de 900 millones de animales al año. En el caso de los cerdos, la cifra es de 60 millones anuales. Estamos hablando de un volumen exagerado y que es imposible garantizar unas condiciones de bienestar para un nivel tan alto de sacrificio, porque eso va a costa de ciclos productivos muy cortos y de animales hacinados en naves. Siempre hablan de excepciones, pero cuando hay activistas que toman imágenes en 30 explotaciones, como ha hecho Aitor Garmendi en Tras los Muros, vemos que no es una granja, que son muchas en las que él ha visto. En este caso se ve un animal que a causa de una caudofagia, a causa de mordeduras de otros animales, tiene un tejido necrosado, animales con artritis, con una evolución muy avanzada, animales con hernias del tamaño de un balón de fútbol. Estos animales no deberían estar aquí. Estos animales deberían haber sido eutanasiados en la explotación, porque son animales que están sufriendo. A nosotros nos sorprende ver esas imágenes, pero a ti que estás acostumbrado a trabajar en granjas mataderos, ¿te sorprende las imágenes de Aitor? La verdad es que no. El consumidor tiene que ser consciente de que tiene que reducir el consumo de carne y evidentemente cada uno puede comer lo que quiera, pero si queremos comer carne 7 días a la semana, solo se consigue mediante este tipo de producción. Si en algo están todos los sectores de acuerdo es en el grave impacto que produce el sistema alimentario cárnico en el medio ambiente. Recurrimos a Marta Rivera, asesora de la Unión Europea y autora del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en la ONU. Cada uno de los dos tipos de producción, ganadería en intensivo y ganadería en extensivo, produce diferentes emisiones de gases contaminantes. Las granjas en extensivo generan metano a través del proceso de alimentación de los animales. Pongamos como ejemplo una vaca. El animal consume hierba y en el proceso de digestión eructa metano y el metano va directo a la atmósfera. La ganadería intensiva, por su parte, contribuye emitiendo CO2 y óxido nitroso. El CO2 se genera por la deforestación de zonas boscosas para cultivar cereales para alimentar a los animales de ganadería. Típico ejemplo de la soja, ¿no? Es decir, la soja es una leguminosa que tiene un contenido de proteína muy importante y que es de muy alta calidad y que se utiliza en la producción de los piensos. Deforesta, ¿no? Grandes zonas como puede ser en la Amazonía en Brasil o en el Cerrado argentino y se cultiva esa soja. Lo que estamos haciendo es emitir CO2 que estaba almacenado en los bosques, digamos en los árboles, y que sí que es, digamos, un CO2 adicional, ¿no? Porque ya estaba almacenado, que es la problemática que realmente es más importante en el contexto de cambio climático, que es que estamos elevando a la atmósfera carbono que estaba almacenado. Y el óxido nitroso por la gestión de los purines que producen los animales. Es un gas muy potente, tiene un potencial de calentamiento global que es casi 300 veces mayor que el del CO2, y sí que ocurre que es un gas que permanece en la atmósfera durante cientos de años, ¿no? igual que el CO2. Para que se hagan una idea, según los datos del INE de este año 2022, España tiene 47 millones de personas empadronadas y en las granjas de este país se crían cada año 53 millones de cerdos, más cerdos que población. El problema no es la ganadería, el problema es el sistema alimentario que ha evolucionado a una alta industrialización y esa alta industrialización impacta en nuestra salud. Impacta no solamente las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, también tiene impactos pues, en la calidad del aire, en la calidad del suelo, ¿no?, contaminación del agua, etc. El sistema industrial, que se mueve en economías de escala, pone en el mercado alimentos a un precio más barato, ha ido evolucionando a raíz de esta industrialización y me ha ido poniendo a disposición como consumidora una carne barata. Y ahora hay que volver atrás. Reducir el consumo de carne y que la carne proceda
de sistemas de producción ganadero que sean sostenibles, ¿no? Y en particular pues aquellos que son de la ganadería extensiva fundamentalmente. Ya tenemos claro que si queremos un futuro para el planeta y mejores condiciones para los animales en granjas, consumir menos carne sería de gran ayuda. Pero no podemos dejar de lado la parte nutricional. Pedimos asesoramiento al Colegio Oficial de Nutricionistas de Canarias. Nos atiende Lide Erice. En su consulta enseña a comer de forma flexible, consciente y, si es posible, divertida. Una persona que es vegetariana o una persona vegana que no come nada de carne, ¿puede estar sana? Perfectamente. Aquella persona que es vegana es por cultura y más una decisión que se hace por el sufrimiento animal. Aquellas personas que son vegetarianas sí que puede ser, pues, o incluso por recomendaciones médicas, por una decisión de que no te gusta la carne, por el medio ambiente. Seas vegetariano o seas vegano, puedes llevar perfectamente una alimentación muy sana. Tradicionalmente, el consumo de carne se consideraba necesario como fuente de obtención de proteínas. Los vegetales también tienen proteínas, pero ¿son de la misma calidad? ¿Contienen los mismos nutrientes? La diferencia entre la proteína de origen vegetal y la de origen animal simplemente está en el número de aminoácidos esenciales. Y esto es muy sencillo, es como si tú tienes, para formar un collar, necesitas 8 bolas de colores diferentes repetidas veces. Nuestro cuerpo, a través de las proteínas de origen animal, es capaz de adquirir las 8 bolitas de esos diferentes colores de forma, pues, en un alimento todas. Y la proteína de origen vegetal normalmente le suele faltar alguna cuenta de algún color. ¿Qué pasa? Que para valorar si realmente un alimento es sano o no es sano, no deberíamos fijarnos en un solo parámetro, como es, por ejemplo, el caso del valor biológico de las proteínas. Cuanta más grasa tenga el alimento, menos vamos a ser capaces de digerir esa proteína. Un buen plato de lentejas con sus verduras y su arroz va a ser mucho más interesante a nivel de fuente de proteínas, de nutrientes y de minerales que un filete de ternera. La ausencia de alimentación con productos de origen animal genera en el ser humano déficit de vitamina B12 que es necesario suplementar. La vitamina B12 se origina como un residuo orgánico de las bacterias del intestino de los animales. O sea, realmente el proceso de obtención de la vitamina B12, la vaca ingiere, pues, el pasto que sea, hace que al músculo sea posible que llegue la vitamina B12. Nosotros ingerimos el músculo y ahí es donde, pues, llega a nuestro organismo. Las recomendaciones de consumo de carne roja se cifran en un máximo de 125 gramos a la semana y en la actualidad se consume de media 350. Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, se consumen 40 kilos de carne y tan solo 4 kilos de legumbres por persona al año. El consumo excesivo de carne tiene como consecuencia un montón de patologías asociadas que, si te digo, si me pongo a hacer una lista, seguro que me dejaría cientos, pero por lo menos los tipos de cáncer más presentes en España están totalmente vinculados al consumo elevado de carne. Esa gente que en sus platos corona la carne como el centro está dejando de lado lo más importante, que son las verduras, los cereales integrales, las legumbres y las hortalizas. Esas deben ser las reinas de nuestro plato. Y la carne, siempre intentando que sean de productos frescos, pues debe ser un acompañante. Y a la hora de mirar el bolsillo, ¿qué es más económico? La economía de una alimentación no se basa solo en lo que tú pagas por el alimento, sino en cuánto te dura, en cuánto te sacia, en cuánto te aporta. Ahí también deberíamos valorar cuánto estamos pagando por la comida. Se nos olvida que a la hora de hacer una compra económica y útil hay que pensar antes de comprar, hay que hacer una compra inteligente. Una compra inteligente se va a basar siempre en productos no perecederos y los productos vegetarianos, veganos, probablemente sean mucho más fáciles de que no se estropeen que los productos cárnicos. Si estamos hablando de productos frescos, de un consumo inteligente, que tú tengas tiempo de dedicarle a la cocina mínimo y que tú sepas cómo comprar para no desperdiciar, la alimentación vegana vegetariana es más barata, siempre.
En busca de alternativas para reducir el consumo de carne, entrevistamos a Bernat Añaños, cofundador de la empresa alimenticia Eura, y nos adentramos en la comida vegana de la mano del chef Alexis Morales del restaurante El Invernadero en Fuerteventura. Eura es una misión convertida en empresa. Nace de dos chavales que querían tener un impacto positivo en planeta, animales y personas, en la salud de las personas, y ven que a través de la carne vegetal teníamos una herramienta de cambio que podía conectar valores de las personas con hábitos de consumo. Vimos que en los productos veganos era mucho más sano, el producto animal había contaminación, que sí, cuando la fiebre de las vacas, animales y eso. Nosotros recogemos por la mañana lo que necesitamos, trabajamos con reservas, con lo cual sabemos cuánta gente tenemos. Entonces se cogen tanto las flores como los productos base que se van a usar, excepto los que tengamos que preparar el día anterior o algo así, pero se coge a diario todo el producto. Y creamos empleo porque tenemos a alguien que se dedica un poquito también en la finca, tenemos 1 o 2 personas. Fomentamos eso, el producir productos más típicos de aquí. Hasta el 90% hemos llegado a tener los productos nuestros. Incluso nosotros proveemos a lo mejor a otras empresas con flores o con pequeños productos también. Faltaban herramientas que ayudasen, ¿no? Productos que cuando la gente se concienciara fuera al supermercado o al restaurante y pudiera cambiar sus hábitos. Y ahí es cuando damos el clic y decimos, vale, concienciar está bien, el activismo desde la concienciación no lo debemos olvidar, pero también podemos hacer activismo desde una corporación, ¿no? Desde crear productos que ayuden a la gente a hacer esta transición, porque no nos tenemos que olvidar que ya no va del 3% de veganos o 2% de veganos o los vegetarianos, sino que hay un 40% de las personas en España que ya están intentando reducir el consumo de carne de forma drástica. Porque realmente hay pocos sitios donde te ofrezcan veganos 100%. Hay platos veganos, pero no hay un 100% vegano. Olores y colores. Que un cliente cuando pruebe algo diga, he encontrado estos sabores. Le ponemos mucho foco es en romper esta barrera, ¿no? De que la comida plant-based o 100% vegetal es aburrida, ¿no? Y cuando la gente lo prueba, cuando especialmente la gente que come carne en su día a día lo prueba y se dan cuenta de, wow, esto se cocina igual, sabe muy parecido y la textura es muy buena, cambia mucho la mentalidad. Cuando te das cuenta que el mundo vegetal es inmenso y súper diverso y súper poderoso, empiezas a ver que el omega 3 no solo viene del pescado, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ¿sabes cuál es el alimento con mayor valor biológico después de la lactancia materna dentro de todos los grupos de alimentos? La quinoa. Tiene un valor biológico mucho más alto que un filete de ternera, un montón de micronutrientes a su alrededor que nos aportan saciedad, nos ayudan a bajar los grados inflamatorios, a mejorar la resistencia a la insulina. Una pizca de sal de hibisco que tenemos, que es propia de nuestra producción, y una florecita. Y le damos un poco de flores nuestras que tenemos, que eso le da vida al plato y además sabores. Aquí, ¿qué te parece? Informes de las grandes universidades del mundo y de las grandes organizaciones de salud que dicen que lo que no es saludable es el consumo actual de carne, que no tiene ningún sentido. La base de la clara. Se echa con harina de arroz y leche de arroz. Y ahora le añadimos la yema. La yema lleva puré de papa, lleva semillas de calabaza, lleva cúrcuma, lleva un poquito de mantequilla, una mayonesa vegana que es idéntica, pero está hecha con aceite y leche de soja. Nada más. Ponemos un poquito aquí arriba. Le ponemos un poquito de flores. Yo sin flores no sé trabajar. Y una pizquita de sal de hibisco que le da un sabor riquísimo. La mayoría de la gente que compra nuestros productos ya no son vegetarianos o veganos, son personas que están intentando reducir el consumo de carne, y creo que esta es la mejor de las noticias, ¿no? Que este tipo de productos ya vayan llegando a casas que se supone que no deberían llegar, ¿no? Esto es Eura picada y macerada como si fuera carne de fiesta. Voy a intentar que quede doradita. La carne de fiesta. Sí, sí, huele, huele. Y vamos, para la mesa. Cuando vemos las grandes industrias, vemos que siempre hemos empezado usando los animales,
que todas las industrias han hecho pasos para democratizar y han usado la tecnología para ser mejores, se han usado las renovables, pero cuando vemos la transición proteica, lo que hemos hecho es usar a los animales, pero en vez de mejorar hemos usado más animales y ahora ya es el momento de dejar de usar a los animales y usar a las plantas. El 80% de la tierra cultivable que usamos en el planeta va destinada a alimentar animales que nos aportan solo el 18% de las calorías que necesitamos. Existen 10 veces más animales que humanos que cada año pasan por el matadero. Hay más vacas en el mundo que toda Europa y todo Estados Unidos juntos. Vacas que beben 20 veces más y comen 15 veces más que el ser humano. Decía la Universidad de Oxford este año que es que solo quitando los lácteos y la carne puede reducir el 73% tu huella de carbono en la alimentación como humano. Es increíble, solo haciendo esto. A mí me hace gracia cuando la gente dice es que la gente tiene derecho a comer carne. La carne es una necesidad y muchos somos ejemplo de ellos. La gente no come ostras todos los días, ni come langosta todos los días. Y yo creo que en 100 años, cuando miremos atrás y las generaciones que nazcan a partir de ahí, nos dirán, ¿de verdad qué usabais son los animales? No tiene ningún sentido, porque no veíais estos datos de sostenibilidad, no veíais que no hacía falta y que no era ético. No nos va a quedar más remedio que desarrollar sistemas agrarios y alimentarios que dependan de los recursos locales al máximo posible, porque si no realmente nuestra vulnerabilidad será máxima. Producto fresco recién recogido de la finca y transformado directamente al plato casi del cliente. Es muy posible llevar una alimentación completamente sana, saludable, flexible y consciente contigo y con el medio ambiente, reduciendo el consumo de carne, sin consumo de carne o sosteniendo el consumo que tú hagas, pero intentando educarte en cuanto a nivel nutricional, más variedad. Y yo no digo que la gente se haga vegana, pero que reduzca el consumo de carne, sin duda favorecerá no solo el bienestar de los animales, sino también a todas las graves consecuencias medioambientales, que eso sí que nos afecta a todos, que está teniendo la producción intensiva, que es la que actualmente prima. El 95% de la carne de cerdo que se consume en nuestro país proviene de ganadería intensiva. La gente realmente cree que los animales de producción parece que no tienen sentimientos, pero realmente son tan cariñosos como un perro y lo demuestran todos los días con su cariño y con su amor. También te das cuenta del poder que tienes como individuo, ¿no? Y que 3 veces al día tienes el poder de decidir qué mundo quieres. Cada vez que tienes un plato delante, decides qué valores y por el mundo por el que luchas, ¿no? Ahora ya conoces todas las partes. Analiza, reflexiona, empatiza y encuentra o no el equilibrio entre lo que estamos haciendo mal y las soluciones para mejorar el futuro de los animales y del planeta. Puede que contigo las reglas del juego comiencen a cambiar.